Buenos días, yo soy Elena, soy radióloga en la clínica Vita Nuestra Señora de América y os voy a hablar un poco del papel de las pruebas complementarias en la patología del hombro. La charla la he dividido en dos partes. Intenta dar una visión general así de todas las técnicas radiológicas disponibles que tenemos para valorar el hombro, aunque estamos todos más o menos familiarizados con ellas, sobre todo con la ecografía. Y luego, en un segundo lugar, hacer un algoritmo hemos hecho un algoritmo, una adaptación de algoritmo para la recomendación del uso de las diferentes técnicas de imagen en función del paciente que tengamos delante. Siempre pues con un objetivo muy práctico y sin ser categóricos ni estrictos, vamos. Esta charla se encuadra dentro de este tercer paso, ¿no?, que estamos siguiendo aquí en el curso, en el que utilizamos la ecografía, que es un método de imagen, como apoyo a nuestro diagnóstico, y trata de responder a la pregunta de qué otros recursos diagnósticos por imagen disponemos, ¿no?, para valorar la patología del hombro. Entonces, las técnicas radiológicas disponibles, yo creo que todos somos más o menos conscientes de ellas, ¿no? Tenemos la radiografía simple, que no creo que os vaya a descubrir nada nuevo de ella, el TAC, la resonancia magnética, la artrorresonancia magnética y el artro-TAC, que los pongo juntos, y la ecografía. Y antes de empezar, yo quería preguntaros si alguien sabe, porque tenía yo la curiosidad cuando lo hice, ¿cuál es la diferencia entre una resonancia magnética y una artrorresonancia magnética? Si alguien lo sabe, el contraste, ¿no?, que se introduce a nivel intraarticular, exacto, muy bien, perfecto, o sea, me alegro de que tengamos eso. En cuanto a la radiografía simple, ya os digo, ¿no?, todos estamos muy familiarizados con ella y un poco por ordenar la idea. La ventaja que tiene esta técnica sería su gran disponibilidad, ¿no?, que está disponible en prácticamente todos los medios hospitalarios, y el hecho de que con muy bajo coste aporta muchísima información, ¿no? Entonces es una técnica que podríamos decir que podríamos usar para casi todo, ¿no?, y habría que tener casi más claras los casos en los que no vamos a sacarle tanto rendimiento diagnóstico, más que los casos más que las indicaciones propiamente dichas. En cuanto a los inconvenientes de la técnica, la radiación, que aunque es baja no podemos despreciarla, y el hecho de que no valora directamente las partes blandas, ¿no?, y el manguito articular en concreto, pero aporta mucha información indirecta respecto al estado de los mismos. Las indicaciones de la radiografía son múltiples, o sea, podemos desde los traumatismos, tendinitis calcificante, cambios artrósicos, muchísimas, ¿no? Entonces, la idea un poco es que en pacientes jóvenes en los que tengamos una sospecha muy clara de patología del manguito labroligamentosa, igual no es la técnica que más rendimiento le vamos a sacar. En cuanto al TAC, también lo conocemos en profundidad todos. Su gran ventaja no es que valora de forma óptima el hueso para fracturas complejas, luxaciones, permite hacer reconstrucciones de cara a la cirugía y es muy útil además en pacientes que son portadores de algún tipo de material protésico, que por diferentes razones no se pueden realizar una resonancia o no se pueden someter a otras técnicas y que el TAC los valora muy bien. Los grandes inconvenientes de esta técnica son las altas dosis de radiación, la disponibilidad, que es más variable según el centro y que no, aunque permite una aproximación a la valoración de las partes blandas periarticulares, pero no una técnica que las valore de manera óptima, como le pasa a la resonancia magnética. He traído estas dos imágenes un poco porque nos quedemos con las dos indicaciones principales, ¿no? Son reconstrucciones tridimensionales a base de TAC. Tenemos la valoración de las fracturas complejas, ¿no?, de proximales de húmero, y la valoración de pacientes que portan algún tipo de material protésico, ¿no?, que nos permite ver cómo está integrado en el hueso y también la integridad del material en sí. En cuanto a la resonancia magnética, todos sabemos, ¿no?, sus grandes ventajas, que permite valorar muy bien todas las partes blandas periarticulares, tanto el manguito rotador como el resto de estructuras musculotendinosas, la bursa subacromio subdeltoidea, el cartílago, por supuesto la articulación acromioclavicular, y es la técnica que nos permite valorar mejor la médula ósea.
Luego, en un segundo plano, pongo también la valoración de las roturas del labrum o de la inestabilidad cuando no se dispone de artrorresonancia magnética, porque aunque permite valorarla, ¿no?, hacer una aproximación diagnóstica al estado del labrum, la artrorresonancia magnética es muchísimo mejor para su valoración. En cuanto a los inconvenientes, pues como siempre, la disponibilidad, ¿no? Una cosa que no hay que despreciar, ¿no?, que es las limitaciones del paciente, ¿no? Muchos pacientes por claustrofobia no son capaces de someterse a una resonancia, o luego los que son portadores de algún material protésico incompatible, marcapasos, y el hecho de que la resonancia magnética da una mala definición, mucho peor que el TAC de los trazos de fractura y también de todas las calcificaciones y fragmentos óseos libres que dan una imagen en resonancia magnética bastante inespecífica y que a veces pues, nos puede generar más dudas que, por ejemplo, en una radiografía o en un TAC. Nada, bueno, a modo de ejemplo, dos imágenes de resonancia magnética que, aunque no sepamos nada de resonancia, bueno, vemos claramente aquí una alteración de la intensidad de señal de la médula ósea, en este caso relacionado con una fractura, ¿no?, que corresponde con un edema óseo, y esta estructura, ¿no?, que todos anatómicamente ya nos imaginamos, ¿no?, que es la distensión de la bursa subacromiosubdeltoidea, en este caso en relación con una pequeña rotura del tendón supraespinoso. En cuanto a la arterioresonancia magnética, que como habéis dicho muy bien, no es más que una resonancia magnética tras la inyección intraarticular de un contraste paramagnético, la gran ventaja e indicación de esta técnica sería la valoración de las roturas del labrum. Es cierto que como resonancia que es al realizarse igual que una resonancia magnética simple, permite la valoración de las mismas patologías que una resonancia, pero es una técnica compleja que rara vez vamos a utilizar para una indicación sencilla, ¿no?, que podemos resolver con otras técnicas como pueden ser las roturas del manguito. Y además esta técnica tiene muchos inconvenientes, ¿no? Uno de ellos, y muy importante, es el elevado coste, es decir, cuando vamos a realizar una arterioresonancia magnética, primero necesitamos disponer de una sala en la que inyectar ese contraste, bien sea por ecografía, bien sea por fluoroscopia, más todo el tiempo de máquina de resonancia magnética que necesitamos para realizar el estudio en sí. Sumado a que, bueno, a la radiación que recibe el paciente si inyectamos el contraste articular guiado con fluoroscopia, todas las complicaciones secundarias derivadas de la introducción de una aguja en la articulación, como pueden ser infecciones, la mala tolerancia del paciente y todas las contraindicaciones o los inconvenientes de una resonancia magnética como tal. En cuanto al artrotac, bueno, lo único que quería era que lo conocierais un poco, que sepáis que existe, que igual que en la resonancia magnética, pues es un TAC tras la inyección intraarticular de un contraste yodado y que puede ser una alternativa en pacientes en los que no se puede realizar artrorresonancia magnética y que tiene los inconvenientes además de una menor sensibilidad que la artrorresonancia magnética para valorar las lesiones del labrum. Estas son dos imágenes para que, bueno, para los que no hayáis visto nunca artrorresonancia magnética y artrotac, ¿no?, hagáis una idea de cómo se ven. Vemos aquí cómo el contraste distiende la cavidad articular y ese contraste, ¿no?, se mete en un pequeño defecto del labrum, en una lesión SLAP, que nos permite un diagnóstico fácil de la misma. Y este sería, pues, igualmente el artrotac con el contraste distendiendo la cavidad articular. De la ecografía creo que no os voy a contar nada que no sepáis, vamos. Ventajas, pues bajo coste, una extensa disponibilidad, seguridad, no tiene contraindicaciones, el diagnóstico se hace en tiempo real, es una técnica ideal para intervencionismo y además tiene muy buena tolerancia por el paciente. ¿Qué inconvenientes puede tener? Pues los que todos sabemos, ¿no? Pues que el paciente tenga una ventana acústica limitada, bien por obesidad, bien porque tenga poca capacidad de movimiento. Es una técnica muy operador dependiente, que lo pongo como un inconveniente, pero que realmente puede ser una ventaja, porque cuando la controlemos, pues el que dependa de nosotros la ecografía, ¿no?, pues es algo bueno. Luego, la escasa utilidad que tienen las lesiones óseas por la mala transmisión acústica del hueso y que no tiene sensibilidad para valorar lesiones del labrum.
Entonces, bueno, un poco para seguir en la línea de pensamiento del curso, yo creo que el objetivo, ¿no?, que tenemos que perseguir, sobre todo quienes se inician en la ecografía, es valorar esas partes blandas superficiales muy accesibles al ecógrafo y que se pueden valorar de forma óptima con la ecografía, ¿no? Pues sobre todo las roturas de la rotura y la tendinopatía del manguito rotador y toda la patología bursal asociada a ella, la tendinitis calcificante y la patología de la cabeza larga del bíceps braquial. Es verdad que hay publicados artículos sobre ecografía, muchísimos, para valorar muchísimas cosas, desde la valoración de la atrofia grasa de los vientres musculares en casos de roturas crónicas del manguito rotador, maniobras dinámicas para valorar signos de pinzamiento subacromial, incluso casulitis adhesiva, valoración del recto glenoideo, pero no debemos liarnos mucho con esto y yo creo que lo fundamental es que nos centremos un poco en el objetivo, ¿no?, que estamos aquí practicando intensamente en el curso. Bueno, y hasta aquí el repaso, que espero que no haya sido muy repetitivo ni muy... bueno, en fin. Y nada, ahora bueno, os quería contar un poco el algoritmo de uso de técnicas de imagen que desarrollé también un poco con Guillermo, cuyo objetivo es únicamente que tengamos, o sea, de intentar darnos un poco una orientación práctica de cuál sería la técnica inicial de diagnóstico por imagen que nos va a dar más rendimiento diagnóstico según el tipo de paciente que tengamos delante, que ahora lo iremos viendo. Que todo esto surge un poco también a raíz, inspirándonos en un artículo publicado por Radiology, en el que un consenso de especialistas, ¿no?, entre los que se incluyen rehabilitadores y radiólogos, entre otros, elaboran una serie de recomendaciones para la evaluación del dolor de hombro mediante pruebas de imagen en pacientes con sospecha clínica del manguito rotador, con el objetivo de ayudar en la práctica clínica y también un poco de disminuir los costes relacionados con un uso indiscriminado de las técnicas de imagen. Ellos en el algoritmo que proponen parten de un paciente con dolor de hombro y dividen a los pacientes en tres categorías, dos de ellas en función del antecedente o no de traumatismo y de su edad, y una tercera en la que ponen aparte los pacientes que tienen sospecha de lesión concomitante lauroligamentosa, que es un dato clínico muy importante, como veremos, ¿no?, a la hora de elegir la técnica que vamos a usar. Entonces, bueno, siguiendo un poco esa forma de pensar, nosotros hemos dividido también a los pacientes en tres grupos y el segundo lo dividimos además en dos categorías que tratan de representar, digamos, un poco las características epidemiológicas más importantes o más representativas de una determinada patología del hombro frecuente, como veremos a continuación, y para cada una de ellas, como veremos ahora, proponemos una técnica diagnóstica inicial. No sé si se entiende esto, o sea, si entendéis lo que... Sí, ¿no? Entonces, bueno, en el caso 1, prototipo 1 de paciente, ¿no?, tendríamos un paciente de cierta edad que refiere dolor en reposo, en movimiento, con cierta crepitación, y que trata un poco de ejemplificar esos pacientes que vienen con unos cambios degenerativos avanzados, ¿no?, tanto de osteoartrosis glenumeral, acromioclavicular o artropatía derivada de una rotura masiva del manguito. En estos pacientes, por su buena relación coste-beneficio, ¿no?, la radiografía puede ser una técnica de imagen inicial muy buena. En cuanto al segundo grupo, en el que tenemos dos categorías, ¿no?, uno representado por una mujer un poco más joven, que refiere dolor, sin traumatismo, tampoco tiene factores de riesgo relevantes en cuanto a trabajo y deporte, que trata un poco de ejemplificar la tendinitis calcificante, y otro grupo de una mujer con una edad algo más avanzada, que refiere un dolor insidioso en cara lateral de hombro, de intensidad intermedia, que trata un poco de eso, ¿no?, de retratar a las pacientes que vienen con algún grado de rotura del manguito rotador.
En estos pacientes, bueno, nos parece que la ecografía puede ser el mejor método, el que más rentabilidad diagnóstica nos va a aportar a priori, aunque luego, siempre, claro, podemos disponer de otras pruebas de imagen siempre que sea necesario. Y el tercer caso, bueno, yo creo que ya todos lo tenemos bastante identificado, un varón joven que refiere chasquidos en el hombro, con un dolor intermitente de tiempo de evolución, deportista, ¿no? Normalmente, bueno, deportistas frecuentes o de cierta intensidad, bien tenistas, nadadores, en fin, que es, bueno, un poco el prototipo de paciente que viene con una rotura lauroligamentosa. Y que para estos pacientes, como sospecharemos ya, ¿no? La artrorresonancia magnética o resonancia magnética puede ser la mejor técnica de abordaje inicial. Bueno, y ya a partir de ahora lo que voy a hacer un poco, poner unos cuantos ejemplos de cada una de estas patologías, ¿no? Y para hacer un repaso y que nos quede un poco claro cómo la línea de pensamiento en cuanto a la técnica que elegir y demás. En el caso número 1, ¿no? el paciente de edad, ¿no? En el que sospechamos patología degenerativa, iniciaremos el estudio con la radiografía, que nos permite valorar pues, toda la alteración derivada pues, ¿no? de la artrosis, tanto glenumeral como en este caso, ¿no? Que bueno, realmente los cambios artrósicos creo que todos más o menos sabemos cómo se ven en radiografía, ¿no? Es muy similar en todas las articulaciones, una disminución del espacio articular, esclerosis de los márgenes óseos, pequeñas geodas subcondrales, osteofitos marginales. Igual en la articulación acromioclavicular, ¿no? Aquí también vemos, comparando con la articulación normal, pues una disminución del espacio, con esclerosis de los márgenes óseos, la presencia de osteofitos marginales, que en estos pacientes puede ser causa no suficiente ni necesaria, pero predisponente para un pinzamiento subacromial. Luego la valoración de la morfología del acromio, ¿no? Como comentaba Javi, que bueno, hay muchas clasificaciones, esta es muy sencilla, ¿no? En la que bueno, los tipos 3, como decimos, se han relacionado, ¿no? con los síndromes de pinzamiento subacromial, o la valoración de osteofitos subacromiales, ¿no? Que normalmente surgen en la inserción del ligamento coracoacromial, y que también junto con la hiperostosis de la tuberosidad mayor se han relacionado también con los síndromes de pinzamiento. Y también la radiografía simple es muy buena técnica para valorar la artropatía del manguito rotador, que son los cambios derivados de una rotura crónica del manguito rotador, que altera, como sabemos, toda la dinámica articular y que da lugar a unos cambios muy característicos en la placa simple, ¿no? Como pueden ser la elevación de la cabeza del húmero, ¿no? La disminución del espacio subacromial, incluso una remodelación de la vertiente inferior del acromio, que es lo que se conoce como acetabularización, y bueno, también asociado a cambios en la articulación glenomeral como tal. Habiéndose clasificado, o sea, es interesante conocer estos cambios, ¿no? Porque entre otras cosas se han clasificado, ¿no? Evolutivamente, ¿no? En función del grado de disminución del espacio subacromial, de la remodelación de la vertiente inferior del acromio, de los cambios en la articulación glenumeral, incluso del colapso de la cabeza del húmero que aparece en los estadios finales. Se ha visto que hay cierta correlación entre estos cambios y el grado de infiltración grasa muscular y de rotura del supraespinoso tras la cirugía, o sea que además de aportarnos una información diagnóstica, pues puede tener cierta relación también con el pronóstico de cara a la cirugía de estos pacientes. Pero claro, siempre vamos a tener casos dudosos, ¿no? En los que necesitemos tener más información, como en este caso, por ejemplo, un paciente de la clínica de 74 años que viene con dolor leve, impotencia funcional para la abducción, y en el que vemos en la radiografía simple pues cierta elevación de la cabeza del húmero, unos incipientes cambios osteofitos subacromiales, también alguna leve reducción del espacio articular glenumeral, y en el que se solicitó una ecografía para valorar el estado real de ese manguito rotador, y en el que vemos efectivamente cómo esta es una ecografía realizada sobre el tendón supraespinoso en el eje corto del tendón, en el que vemos una ausencia completa de fibras tendinosas asociada a una irregularidad cortical del hueso
y en el que y por encima de todo esto, ¿no?, el deltoide superpuesto a esa zona de ausencia de tendón. ¿Qué quiero decir con esto? Que en casos dudosos o en los que vaya a tener implicaciones terapéuticas importantes, por supuesto, podemos recurrir a otras técnicas de imagen como la ecografía o la resonancia magnética para completar el estudio, ¿no? De manera que un poco el algoritmo para el uso de las técnicas de imagen en estos pacientes quedaría así. En cuanto al segundo grupo, dime. De Amada se llama el autor. Sí, bueno, modificada por otro, pero vamos, luego si quieres te paso el artículo. Bueno, nada, en cuanto al segundo grupo, ¿no?, como hemos dicho, tenemos por una parte ese prototipo de paciente que trata de representar a la tendinitis calcificante y por otro lado a la rotura del manguito rotador. En cuanto a la tendinitis calcificante, bueno, proponemos la ecografía porque es una técnica que con muy bajo coste y sin radiación permite detectar en la mayoría de los casos la localización de la calcificación dentro del tendón y darnos una idea de la consistencia de la misma. Hay muchísimas clasificaciones de la tendinitis calcificante por ecografía, pero lo importante que resaltan todas ellas, ¿no?, es saber diferenciar entre las calcificaciones bien definidas con sombra acústica posterior y aquellas que tienen sombra acústica débil o ausente. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay una relación entre la apariencia radiológica de esas calcificaciones en la ecografía y las diferentes fases de formación de las mismas, así como la sintomatología asociada. Esta es una de las clasificaciones de Martinoli, bueno, en las que se dividen básicamente en tipo 1, que son esos focos hiperecogénicos bien definidos con sombra posterior, y las tipo 2 y 3, que son focos hiperecogénicos con sombra acústica tenue o sin sombra acústica, o incluso pequeñas estructuras isoecogénicas o discretamente hiperecogénicas con ecos internos móviles que corresponden a ese contenido cálcico ya licuado. Entonces, nada, las tipo 1 se correlacionan con la fase formativa de las calcificaciones. No voy a entrar muy en detalle en cuanto a la fase de formación y reabsorción de las calcificaciones, que luego nos contará la doctora Almudena Fernández, pero bueno, un poco que sepamos que hay cierta relación entre esta apariencia de las tipo 1 con la fase formativa y las tipo 2 y 3 con la fase de reabsorción, en la que hay fenómenos de inflamación y fagocitosis, en la que esos depósitos cálcicos se están disolviendo. Y que se correlacionan además con una sintomatología característica, mientras que en la fase formativa el dolor suele ser más de tipo subagudo, leve, que empeora por la noche. En la fase de reabsorción el dolor suele ser más intenso y limita extensamente los movimientos del hombro. En cuanto a la apariencia ecográfica, bueno, pues aquí tenemos ejemplos de cada una de ellas. Estos son pacientes de la clínica, de las tipo 3 no he encontrado, pero bueno, nos hacemos una idea, ¿no?, de cómo son las tipo 1, que son bien definidas, con una sombra acústica muy potente. Las tipo 2, que tienen una sombra acústica mucho más débil. Y luego las tipo 3, que no tienen sombra acústica, incluso que vemos como pequeñas zonas hiperecogénicas que en ocasiones nos puede costar diferenciar del tendón. Entonces, bueno, en casos dudosos, ¿no?, por supuesto, podemos recurrir a otras técnicas de imagen, para lo cual sería muy útil la radiografía. La radiografía nos va a permitir, por una parte, localizar los depósitos cálcicos dentro del tendón. Esto es un esquema, ¿no?, de los pacientes de una radiografía de hombro en rotación interna y externa, ¿no?, que a mí me resulta de utilidad para aclararme un poco sobre dónde localizar los depósitos cálcicos. Y estos serían ejemplos de ello, ¿no?, unas calcificaciones en el infraespinoso, en el subescapular, en el supraespinoso, y esta que no sé si vais a identificar dónde se encuentra, dónde pensáis que se encuentra esta calcificación. En el bíceps, muy bien, en la inserción del bíceps, ¿no? De hecho, yo intenté buscarla con la ecografía y no pude, porque con la ecografía pues no llegamos a esa parte intraarticular del bíceps. Nada, bueno, la radiografía también nos puede servir, además para localizar, para ver la consistencia de las calcificaciones, ¿no?, si se encuentran bien definidas o si son más tenues.
Esto también se ha clasificado, ¿no?, por diferentes autores y también se ha visto en relación con la clínica y con las diferentes fases de formación de las calcificaciones. Además, en estos pacientes, ¿no?, pueden darse complicaciones en la tendinitis calcificante, ¿no?, como pueden ser la migración del calcio a bursa o la migración intraósea. Y para ello, en la mayoría de los casos, por no decir todos, nos tenemos que valer de otras técnicas de imagen para localizar esas calcificaciones que han migrado ya fuera del tendón, ¿no?, como en este caso, en que la calcificación ha migrado a la bursa y en que en resonancia magnética, bueno, pues se ven como depósitos hipointensos en la bursa subacromio subdeltoidea, ¿no?, que nos indica esta complicación, o en caso de migración intraósea, en el que el TAC tiene un papel fundamental, ¿no?, para ver la cortical ósea y los depósitos cálcicos asociados a la misma, a una erosión, que nos permite, además de confirmar el diagnóstico de una migración intraósea del calcio, descartar que se trate de una entidad más agresiva, ¿no?, que muchas veces se asocia además a un edema óseo. O sea que es importante que sepamos que en estos casos sí que vamos a recurrir a otras técnicas de imagen. Entonces, bueno, si me deja pasarla, pues seguiremos ahora. Y nada, bueno, hasta aquí un poco el repaso de lo que sería la tendinitis calcificante. Y en cuanto a las roturas del manguito rotador, la verdad que la idea fundamental que quiero transmitir es que se ha visto, ¿no?, que también proponemos la ecografía, ¿no?, como primer abordaje, porque se ha visto que la correlación de ecografía y resonancia magnética, o sea, la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas, en general, no hay muchos estudios, hay diferentes datos, pero en general sí que parece haber cierto consenso en que la sensibilidad y la especificidad es muy similar tanto para la valoración de las roturas de espesor completo como para las roturas de espesor parcial, siempre y cuando el ecografista tenga cierta experiencia y utilicemos ecógrafos de calidad, ¿no? Y como muestra de ello, he traído un ejemplo, tengo muchos, la verdad, de buena correlación entre la ecografía y la resonancia magnética. Esto es uno de una mujer, ¿no?, que de 62 años, que viene con dolor en el brazo y limitación funcional, que en la ecografía se vio una rotura de espesor completo de la vertiente anterior del tendón supraespinoso, que hemos sacado aquí en plano longitudinal y en eje transversal o corto, y que se correlaciona muy bien con la imagen de resonancia magnética que se hizo unos días después por otra causa, no se hizo para valorar el manguito, se hizo para valorar esta lesión ósea, pero en la que vemos muy bien esta imagen, ¿no?, en el plano coronal, que corresponde con la rotura de la porción anterior del supraespinoso, y que no sé si entendéis o veis lo bien que se correlaciona con esta imagen de ecografía, vamos, sí, ¿no? ¿Os queda claro? Por supuesto, va a haber casos en los que tengamos dudas en cuanto a la rotura de los tendones, va a haber casos en los que necesitemos valorar por lo que sea el resto de otras estructuras articulares o valorar de cara a la cirugía el estado, ¿no?, de los vientres musculares del manguito rotador. Como en este caso, ¿no?, el que vemos, bueno, una comparativa de un paciente sano con un paciente que tiene una marcada infiltración grasa de los vientres musculares, tanto del supraespinoso como del infraespinoso, y en estos casos, obviamente, podemos valernos de la resonancia magnética, que nos va a aportar además información muy importante. Con lo cual, un poco la línea de pensamiento, ¿no?, para estos pacientes quedaría así. Y finalmente, comentar a grosso modo lo de los pacientes con sospecha de rotura labro-ligamentosa, ¿no?, en los que tenemos que quedarnos con una idea muy clara, que es que la valoración del labrum siempre requiere de resonancia magnética, o sea, es la prueba FETEM por imagen, y que dentro de ello la artroresonancia magnética mejora mucho la exactitud para la valoración de las roturas del labrum. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética simple y otra de artroresonancia magnética con una rotura tipo SLAP tipo 2,
que pasa bastante desapercibida en resonancia magnética y que, sin embargo, al inyectar el contraste interarticular en la articulación, vemos claramente, ¿no?, cómo se rellena esa pequeña rotura en el labrum y que nos permite diagnosticarla fácilmente. Pero es verdad, la artorresonancia magnética es una técnica muy útil, muy válida para la valoración del labrum, pero también es una prueba compleja de realizar, costosa, y que el paciente no siempre tolera bien. O sea, tienes que inyectarle el contraste, luego tiene que estar con toda la incomodidad del contraste, ¿no?, de la distensión de la cavidad articular, muy quieto en la resonancia magnética. No siempre son pacientes ideales, tienen cierta edad o tienen un mal estado basal. Por tanto, siempre cuando de cara a plantearnos solicitar una artorresonancia magnética, tenemos que valorar muy bien de qué recursos disponemos, ¿no?, en nuestro entorno, y aplicarlos de la mejor manera posible a cada paciente. Obviamente va a haber pacientes jóvenes que están valorando operarlos, ¿no?, y que la artorresonancia magnética pues, es necesaria. Pero en otros pues, podemos valernos solo de la resonancia magnética o simplemente plantearnos manejarlos de otra manera. Y bueno, como a modo de resumen, ¿no?, de todo esto sería un poco cómo queda el algoritmo de uso de técnicas de imagen, que bueno, sin más lío, ¿no?, cada una de los tipos de pacientes y las pruebas, ¿no?, iniciales y las secundarias en cada caso. Y bueno, a modo de conclusión de todo esto, pues nada, decir que me parece importante, ¿no?, conocer un poco de qué diferentes técnicas de imagen disponemos, ¿no?, las ventajas e inconvenientes de cada una, y en casos concretos como en la rotura del manguito rotador, la importancia de desarrollar una buena técnica ecográfica, ¿no?, que nos puede ahorrar otras técnicas de imagen cuando lo que queremos valorar es el manguito. En cuanto a la tendinitis calcificante, que la ecografía, aunque puede ser suficiente tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, bueno, pues siempre nos podemos apoyar en la radiografía en casos dudosos, y que en la sospecha de patología labro-ligamentosa la artorresonancia magnética es la técnica más precisa, pero hay que valorar su rentabilidad diagnóstica y disponibilidad según los casos.